Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Pavel y bienvenidos a un nuevo video de Physics Universe. El día de hoy voy a hablarles sobre el índice glucémico. Está lloviendo, entonces espero que escuche bien. No que voy al gimnasio porque la lluvia me impide ir, está muy fuerte la lluvia. Entonces les voy a hablar sobre el índice glucémico, aprovechando este tiempo, ¿ok? El concepto de índice glucémico surgió a partir de los años 80 aproximadamente, cuando los científicos observaron que distintos alimentos con la misma cantidad de carbohidratos tenían efectos diferentes en el nivel de azúcar de la sangre. Así, 30 gramos de carbohidratos que contiene el pan no pueden tener el mismo efecto que 30 gramos de carbohidratos de la fruta o de la pasta. En efecto, el índice glucémico es un modo de valorar los alimentos que contienen carbohidratos según el grado en el que se eleva la glucemia sanguínea tras su consumo. Se clasifican en una escala de 0 a 100, en la que 100 es la respuesta a un alimento de referencia como la glucosa o el pan blanco. Con el mismo nivel de los carbohidratos, los alimentos con índice glucémico elevado producen elevaciones notables en el nivel de azúcar en la sangre, mientras que los alimentos con un índice glucémico reducido provocan un aumento menor del mismo. Durante muchos años los científicos han creído que los carbohidratos en forma de almidón se digerían y absorbían con lentitud, y que en el caso de los carbohidratos en forma de azúcares, estos procesos eran rápidos. Sin embargo, esto no es cierto. Los refrescos y el puré de papas, por ejemplo, tienen un índice glucémico similar. Pero entonces, ¿qué factores intervienen entonces? La forma exterior de un alimento, el modo de procesarlo, el tipo de fibra, de almidón o de azúcar que contiene y la manera de cocinarlo son factores que influyen en su índice glucémico final. En general, la estructura del alimento es tan importante como el tipo de carbohidrato que contiene. Por ejemplo, los granos de trigo, los de trigo enteros, son relativamente resistentes a la digestión, pero una vez molidos y horneados, son fácilmente de digerir. Por esta razón, el pan blanco y el integral de textura fina tienen un índice glucémico elevado, mientras que panes con varios tipos de cereales tienen un índice glucémico medio. Algunos alimentos, como la avena, las manzanas y las alubias, contienen fibra soluble que espesa y alentiza el paso de los alimentos por el tracto digestivo. Estos alimentos tienen un índice glucémico reducido. El tipo de azúcar presente en un alimento también es relevante. La glucosa es el que mayor impacto tiene sobre la glucemia sanguínea, seguida de la sacarosa o azúcar de mesa. La mayoría de los alimentos con carbohidratos no se consumen por separado, sino como parte de un aperitivo o de una comida, y esto tiene un efecto en el perfil glucémico. Por ejemplo, el pan puede comerse con mantequilla o aceite y las papas con carne y verdura. La combinación de alimentos ricos en grasas y ricos en proteínas hacen más lenta la forma significativa de la digestión de la comida y reduce el índice glucémico final. Entonces, ¿cómo aplicar este índice glucémico a nuestra vida diaria, a la salud? Bueno, conocer el índice glucémico de los alimentos puede resultar útil para los diabéticos que tienen que controlar su glicemia sanguínea. El consumo de los alimentos con un índice glucémico bajo puede conseguir que la liberación de la glucosa en la sangre se produzca de forma uniforme a lo largo del día. Los alimentos con un índice glucémico bajo contribuyen a aumentar la resistencia, mientras que los alimentos y bebidas con un índice glucémico elevado permiten reponer glucógeno muscular tras el ejercicio. Esto es de suma importancia para las personas que van al gimnasio y levantan pesas y cosas de ese estilo. Cada vez se cuenta con más pruebas de que las dietas con un índice glucémico medio pueden ser beneficiosas para prevenir la aparición de diabetes y la cardiopatía coronaria, posiblemente porque limita la demanda de insulina y mejora el nivel de colesterol sanguíneo. Los estudios también apuntan hacia el uso del índice glucémico en relación con la obesidad, obviamente, y se ha sugerido que las dietas con un índice glucémico reducido pueden llevar a una pérdida de peso porque son muy saciantes. Sin embargo, no se sabe si esto se debe al índice glucémico o a otros aspectos que presentan los alimentos con un índice glucémico reducido. Será preciso realizar varios estudios que, si los averiguan por ustedes mismos, son bastante contrastantes. Entonces hay que seguir estudiando estos aspectos. El índice glucémico no es el único factor que determina hasta qué punto el consumo de un alimento eleva el nivel de azúcar en la sangre.
Si ingerimos la misma cantidad de gramos de los alimentos con índice glucémico similar, el aumento del nivel de azúcar en sangre será menor con el alimento que tenga un menor contenido de carbohidratos. Si comemos dos alimentos con índice glucémico similar, pero cuyas raciones habituales sean distintas, aquel cuya ración sea menor producirá un menor aumento de nivel de azúcar en la sangre. Por esto se introdujo el término carga glucémica. La carga glucémica se basa en el concepto de índice glucémico para proporcionar una medida de la respuesta glucémica total ante un alimento o una comida. Para obtener la carga glucémica vamos a utilizar una fórmula que va a ser el índice glucémico entre 100 por los gramos de carbohidratos por ración. Esto hace posible comparar directamente los efectos sobre el nivel de azúcar de dos elementos tal y como los consumimos en la dieta. Entonces, para obtener una carga glucémica reducida, hay que mezclar alimentos con distintos índices glucémicos. El índice glucémico es una herramienta muy útil para clasificar el impacto de los carbohidratos en el organismo. Sin embargo, no tiene sentido preocuparse demasiado por los valores relativos del índice glucémico de los alimentos por separado, ya que el efecto general de una comida en el índice glucémico es difícil de predecir. Probablemente la mejor solución para la mayoría de la gente sea incluir una mezcla apropiada de los alimentos nutritivos con un índice glucémico alto y bajo en una dieta sana. Entonces hay que variar. Aquellas personas que desean reducir la carga glucémica general de su dieta deberán simplemente aumentar el consumo de alimentos con un índice glucémico bajo, como las legumbres, frutas, cereales que están hechas a bases de avena y pasta, o sustituir algunos alimentos con un índice glucémico elevado por alternativas con unos que tienen uno menor. Por ejemplo, sería consumir cereales en el desayuno a bases de avena, de cebada y salvado, o tomar un pan con cereales en lugar de un pan blanco. Aquí influye mucho el tema de las frutas, de la fructosa y del metabolismo de la fructosa, cómo se realiza, porque la comparación de la sacarosa o azúcar de mesa es muy distinto la digestión. Entonces, esta no es una lección de bioquímica, eso lo desarrollaré después, es un poco más complejo, pero sirve para entender por qué tal vez ciertas frutas en dietas de corte, de definición, no son muy apropiadas, o su consumo no es muy recomendado que sea en más de una porción. Por ejemplo, el del plátano, que no sea 2-3 veces al día, y por qué sí manzanas 2-3 veces al día. Y bueno, las referencias se las voy a dejar acá abajo. La mayoría está en inglés, pero encontré dos que fueron muy útiles que están en español, y espero que les sirva. Un saludo, soy Pavel, suscríbanse, compartan, difundan, comenten, y esto fue Physique Universe. Welcome to the Academy. Nos vemos.